Hola mis amigos, Dios les bendiga a todos. Tengo una buena semana. Usted que están de sueño, imagen. Está un poco mala imagen. ¿Por cuánto el lugar que estamos? Por las dificultades. Mas no tiene ningún problema. Nosotros vamos a continuar hablando, vamos a pasarle a ustedes lo que Dios pasó, lo que Dios nos ha dado, el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos hablado sobre los perseguidos, los injusticiados, los perseguidos, los difamados, los golpeados, de todo por la falta de justicia. Cuando la gente habla sobre la injusticia, nosotros hablamos, inmediatamente meditamos para el juez, el abogado. Nosotros nos acordamos para las leyes que hay que obedecerlas. En fin, las leyes que son hechas injustamente, justamente para continuar haciendo la injusticia. Toda cosa de naturaleza. Más cuando hablamos de la justicia en relación a las cosas de Dios, que es la justicia de Dios, completamente diferente por la justicia de este mundo, completamente diferente. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, bienaventurados los que sufren persecuciones por causa de la justicia. No está hablando aquí, bienaventurados sufren injusticia, porque robaron, porque adulteraron, porque se corrompieron, porque hicieron lo que era errado. No, no es eso, mi amigo. Cuando la persona vive en la injusticia, quiere decir, cuando la persona vive en la injusticia, sobre la ley del pecado. El pecado está escrito, el salario del pecado es la muerte. Entonces, ya está determinado que el salario del pecado es la muerte. ¿Por qué vive en el pecado? Va a cosechar la muerte. Le guste o no le guste, acepte o no, sea injusto o injusto. Ya está escrito, el alma que pecare morirá. Entonces el mundo sufre por causa del pecado. El pecado trae muerte de niños, ancianos, jóvenes y toda suerte de personas. Esa es la realidad. El pecado genera muerte. Entonces, cuando tratamos aquí de la justicia, las personas que son perseguidas por causa de la justicia. Por ejemplo, la persona, ella cree en el Señor Jesús. No solamente creyó, cree en el Señor Jesús como único y Señor y Salvador de su vida. Ella hace de Jesús su primer amor. Primero que sus padres, sus hijos, su familia. Primero que todo, primero en su vida. Colocó el Señor Jesús en primero. Bueno, entonces, a partir del momento, ella se torna justa delante de Dios. Ella es justa. Se torna justa, limpia, delante de Dios. ¿Por qué? Por la fe en el Señor Jesús, una fe práctica, no una fe teórica, más que una fe práctica. Ella alcanza la justicia de Dios. Entonces esta persona
Cuando abraza la fe en el Señor Jesús, vive su fe, se torna justa. Esa persona que es justa a los ojos de Dios, cuando sufre persecuciones, ella sufre persecución. ¿Por qué? Porque ella vive en la justicia. Ella no miente más. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuántos trabajadores que trabajan en comercio, industria, en fin? Son personas, son pagas para mentir, para engañar a los clientes, a los que están alrededor. Cuando una persona se convierte, ella deja de engañarlo, ella deja de mentir para vender ojoto. Es obvio cuando esa persona tiene un comportamiento de eso, el patrón la saca. Entonces ella sufrió una injusticia por la justicia de Dios. Ahora entendió ahora. Cuando estábamos hablando con lo que Jesús habla, bienaventurados los que sufren persecuciones, que sufren injusticias por causa de la justicia, es decir, por ser justas, verdaderas. Entonces esas personas son bienaventuradas. Muy bien. Entonces, ahí Jesús habla para ese tipo de persona. Fue justificada por causa de su fe. Él dice, bienaventurados sois cuando los injusticiaren, mintiendo, engañando, eludiendo. Dijeron todo tipo de mal contra usted. Por mi causa. Dijeron todo mal contra vos. Por mi causa. Justificar a una persona por causa de la fe en el Señor Jesús. Yo me acuerdo, yo le puedo decir eso. Yo era colocado al lado por mi trabajo. Yo era colocado ¿por cuánto? Por haberme convertido en el Señor Jesús. Entonces, mis jefes, porque eran católicos, ellos no les gustaban, porque yo me había convertido al Señor Jesús. Entonces yo era perseguido por causa de mi fe en el Señor Jesús. Entonces, Jesús dijo, bienaventurados sois vosotros, si eres perseguidos y mintieron, dijeran todo mal contra vosotros por mi causa. Por mi causa. No es porque yo hice una causa errada, sino por mi causa en Señor Jesús. A Él resultáis, alegraos, el reino de los cielos será con vosotros. Cuando así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Ustedes pueden ver, Juan Bautista perdió la cabeza porque denunció. El rey Herodes, el gobernador, él denunció, usted está con una mujer, usted no tendría que estar con la mujer de su hermano. Entonces, y la mujer que fue denunciada, ella pidió la cabeza de Juan Bautista en un plato. Y el hombre hizo aquello. Pidió la cabeza de él por causa, simplemente, de él, Juan Bautista, denunciar una mentira. Imagínese mire si esa moda pega. ¿Solo para qué? Para saber usted, imagínese. ¿Cuántas personas se quedarían sin cabeza? Muy bien. Vamos a continuar hablando aquí sobre la justicia, la que Jesús está hablando, la justicia que las personas reciben cuando creen en Él.
Esa es la justicia. Esa es la que Dios está hablando, la del premio, que fue injusticiado por la causa de Jesús, por ser verdadero. Entonces ellos van a heredar el reino de los Dios, el galardón del reino de Dios. Ahora escuchen, presten mucha atención. Jesús habló, bienaventurados, en otra bienaventuranza, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Jesús no está hablando, yo hice un mal, una persona, fue sin querer, una cosa rara, y ahora voy a pagar. Él no está hablando de eso. Él no está diciendo eso. Alguna cosa, alguna hambre, alguna sed de venganza, por ejemplo. O aquel mató, va a tener que morir. Aquel hizo conmigo, yo le voy a hacer lo mismo. No, él no está hablando de esa justicia. Si usted tiene sed de ese tipo de justicia, si usted está teniendo esa sed, está teniendo una sed del mundo. En los hijos de las tinieblas tiene ese tipo de sed de venganza. Sed de venganza, odio. No tiene nada que ver con sed de justicia. Tiene que ver con odio, con venganza, cosas diabólicas, satánicas. La Biblia habla, el propio Dios dice, a mí pertenece la venganza. La venganza es de Dios. Tiene que dejar con Él. Si alguien hace mal contra usted, va a venir solo del Padre, nuestro Padre, quien tiene la fe, que nos va a vengar. Mas Jesús dice sobre bienaventurado, ¿quién tiene sed y hambre de justicia? De esa justicia. La justicia perdonado por la fe. La justicia que viene por la fe. Nosotros somos justificados por la fe. Nos tornamos justos delante de Dios por causa de la fe. No porque merecemos. No es porque, Nosotros somos religiosos, no. no es porque, Porque somos personas buenas. No. Somos justos delante de Dios por causa de la fe. Está escrito, justificado, pues mediante la fe tenés paz con Dios. ¿Qué quiere decir? Somos justificados por la fe, una fe práctica, una fe que obedece. Esa fe trae ¿qué? Trae la justicia, trae la justificación, trae el perdón, obviamente, y trae la paz. Cuando la persona es justa delante de Dios, ella tiene paz, ella vive en paz, aunque el mundo diga, o viva en guerra, o esté contra ella, aunque entre el mundo quiera matarla, no importa, ella va a tener paz. ¿Por qué? Porque fue perdonada. Cuando Jesús dice, bienaventurado todos los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán. ¿y quién es quien justifica a la persona? La fe en el Señor Jesús la justifica. Bienaventurado Tiene sed y hambre. de justicia, no de venganza. Mi Dios, yo quiero ser justo, yo quiero vivir una vida correcta, yo quiero vivir una paz contigo. Esta justicia es el propio Dios. Dios es justicia. Jesús es justicia. Él vino al mundo Y sufrió las injusticias para que nosotros tengamos justificados, para que nosotros seamos perdonados, para que nuestras culpas sean eliminadas y nuestros pecados completamente apagados a través de la sangre de Él en la cruz. Ahí sí, nosotros recibimos esa justicia que nos da paz. Somos justificados. Nada que ver con venganza, nada que ver con odio.
Tiene que ver todo con amor, verdadero amor. Entonces, mi amigo y mi amiga, no confunda una cosa con la otra. No confunda aquí. Cuando Jesús dice hambre y sed de justicia, No es hambre y sed de vengar de fulano y mengano, de Beltrano. derrumbó, destruyó mi familia, mi casa. Tiene gente que tiene mucho odio, gente que está yendo al infierno, porque está lleno de odio, porque no quiere perdonar. No quiere perdonar. Dios es perdón. Dios es justicia, Dios es perdón. Si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Entonces, cuando Dios habla sobre justicia, Él está hablando de perdón, está hablando de amor. Yo te recibo, Yo lo perdono. sus culpas son apagadas, solo porque confesaste, reconociste sus pecados. Usted es perdonado, usted es libre. De la misma forma, usted también tiene que perdonar, obviamente. Así como nos perdonamos Y Él quiere. Él nos perdona, tenemos que perdonar. La oración del Padre Nuestro, Él habla eso. Perdona Nuestros pecados. nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos, obviamente, no seremos perdonados. No seremos perdonados. Entonces, va y viene. La palabra de Dios es clara cuando se habla sobre eso. El salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. El salario del perdón es la vida, es la paz, es la eternidad. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados Los que tienen hambre. de esta justicia, la justicia que nos trae la paz, que trae el amor, la justicia que nos da el bienestar personal. Ahí Él dice, complementa, porque ellos serán saciados. Quien conoce a Jesús conoce la justicia verdadera. Y ahí vas a estar lleno. Cuando tenga el Espíritu Santo, El espíritu de la justicia. el Espíritu Santo nos da paz. Cuando la persona recibe autismo con el Espíritu Santo, ella es como si que ella fuera marcada. ¿Para qué? Para que sea intocable. Hay una mosca por aquí. Mas, mira usted, Mi amigo y mi amiga. usted va a hacer qué con su fe, qué va a hacer con su vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cuando usted vive en el pecado, entonces tenga certeza, usted va a morir, porque el salario del pecado es la muerte. Pero usted, si vive sobre el perdón de Dios y perdona también, y perdona, por eso también sos perdonado. Entonces usted va a vivir en paz. Claro, pacífico. No hay manera. Usted va a vivir en paz. ¿Por qué? Porque está aquí escrito. Porque lo que tienen hambre y sed de justicia, ese tipo de justicia, yo quiero ser correcto, yo quiero Vivir una vida pactada en la palabra. yo te quiero servir, yo te quiero agradar, yo quiero ser salvo, yo quiero ser perdonado. Entonces usted desea, quiero tener sed y hambre de esa justicia. Ahí donde viene el Espíritu Santo sobre usted. Ahora, si usted quiere, se quiere alimentar con odio, resentimiento, odio, y fortalece ese sentimiento, quiere venganza, quiere, cuando sea vengado, no voy a quedar en paz. Ay, mi amigo, ahí ya estás perdido. No hay manera. Aunque usted se convierta. Si se arrepiente, ahí use su fe en Jesús. Ahí cuando comienza a practicar su santa palabra. El perdón de Dios es de gracia, es gratis, mas cuando te hace su parte, usted tiene que ser participante. Tiene que perdonar también. Si usted no perdona, tampoco serás perdonado. Mañana vamos a hablar más sobre eso, sobre ese asunto, porque
es un asunto muy glorioso, mas es especial. Hay mucha gente que vive en la injusticia. ¿Quién vive en la injusticia? Está viviendo en el pecado. Quien vive en el pecado ya tiene cierto que morirá, porque están viviendo lejos de la justicia de Dios. Mas quien vive la justicia de Dios son aquellos que fueron justificados, perdonados, aquellos que se someten a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios. Estos vivirán eternamente. Estas promesas de bienaventurado, inclusive perseguida, injusticiada, calumniada, en fin. Si ella vive por la fe y en la fe, y a través de la fe, ella puede tener certeza que ella va a ser salva. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.